Bueno, vamos a dedicar este vídeo a explicar la práctica 4. Se trata de diseñar un sistema digital que, si estuviéramos en condiciones de poder ir al laboratorio, se implementaría en hardware en una FPGA. Pero como no podemos ir al laboratorio, pues nos vamos a conformar con hacer una simulación. Es importante entender cuál es el algoritmo que se considera para multiplicar, porque nuestro sistema va a ser un multiplicador de números de 4 bits. Y en este gráfico que tenemos aquí delante está explicado este algoritmo. A la hora de realizar la multiplicación mediante suma, pues se podrían adoptar dos algoritmos. Uno es el de suma sucesiva, que se basa en sumar un número consigo mismo tantas veces como indique el otro. Por ejemplo, si el número A, como tenemos en este caso, si el número A es el multiplicando y el número B es el multiplicador, en este caso el multiplicando es el número 14, el multiplicador es el 5, pues si queremos hacer 5 por 14, pues tendríamos que sumar 5 veces 14 y tendríamos el resultado de la multiplicación. Y el algoritmo que tenemos aquí no se basa en eso, se basa en un algoritmo de sumas y desplazamiento. Lo bueno que tiene el algoritmo de sumas y desplazamiento es que tiene siempre los mismos pasos independientes de los números que intervengan en la operación, no como el otro que acabo de explicar, el algoritmo de suma sucesiva. Si los números son muy grandes, pues es más ineficiente porque se trata de hacer más sumas. En este caso es independiente del valor de los números. Bueno, ¿y en qué se basa? Pues aquí tenemos una multiplicación y está planteado aquí cómo se haría la multiplicación a mano. Si este es el multiplicando, el número de arriba, el número de abajo, el multiplicador, pues se trata de ir recorriendo el número de abajo desde la posición menos significativa a la más significativa y vamos multiplicando cada dígito por el multiplicando y luego vamos acumulando sumas, pero la suma no se acumula tal cual, sino que hay que desplazar. Hay que desplazar una posición a la izquierda cada nuevo dígito. Bueno, pues ¿cómo se hace esto para que se realice de forma algorítmica? Pues aquí abajo está explicado. En un principio, el lugar de almacenamiento de la suma sucesiva lo ponemos a 0 y en otro sitio vamos a tener almacenado el multiplicador y también vamos a tener almacenado el multiplicando. Del multiplicador que vamos a ir haciendo, pues vamos a ir analizando desde la posición menos significativa el valor de cada bit. En este caso, cuando multiplicamos en base 2 es más fácil porque o es un 1 o un 0, no tenemos otra, ¿vale? Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, el multiplicador, el bit menos significativo es un 1. Eso quiere decir que en nuestra suma vamos a incorporar el valor del multiplicando, que lo tenemos aquí en color rojo. Y aquí en azul al final pues está mostrado cómo se va a quedar la suma parcial. Y en las otras posiciones pues tenemos el multiplicador. Bueno, pues lo siguiente que va a ocurrir es que en la siguiente suma que voy a hacer no voy a sumar con 1, 1, 1, 0, sino que voy a sumar con 1, 1, 1, porque el bit menos significativo de este resultado ya no interviene en esa suma. Por eso lo que se hace aquí es desplazar a la derecha. Y siempre hay que ver que se está guardando el valor del acarreo, porque al desplazar a la derecha, el valor del acarreo forma parte de la cantidad nueva que tenemos preparada para volver a realizar la suma. Bueno, cuando se hace eso en nuestro ejemplo, como el siguiente bit que nos encontramos es un 0, pues eso no aporta nada a la suma y volvemos a desplazar a la derecha, incorporando el acarreo.
los bits que se van desplazando, que van a formar parte del resultado de la operación, se van introduciendo, aquí están coloreados de azul, se van introduciendo en el lugar donde tenemos almacenado el multiplicador, en los bits que ya no se van a utilizar. Y bueno, y lo siguiente que tenemos en nuestro ejemplo es que nos volvemos a encontrar con un 1. Por tanto, eso significa que el valor de multiplicando lo incorporamos a nuestra suma, donde ya la cantidad aparece desplazada a la derecha adecuadamente, sumamos y volvemos a hacer un desplazamiento a la derecha. Ya por último lo que nos encontramos es un 0, no se contribuiría a la suma, simplemente se volvería a desplazar a la derecha. Y tras realizar 4 desplazamientos, tenemos el resultado final almacenado en 8 bits. Cuando yo estoy multiplicando números de 4 bits y el resultado lo almaceno en 8 bits, no tengo desbordamiento, no hay problema. El resultado de la suma siempre va a caber en los números de... Bueno, aquí tenemos la unidad de datos que se propone para realizar el multiplicador y el algoritmo de control. Bueno, pues primero hay que hacer un diseño en papel, después sabemos que se describe en Verilog y tras una simulación que nos asegure que todo está correcto, pues esas descripciones Verilog nos ayudarán a implementar el sistema real en hardware. Nosotros nos vamos a quedar en la descripción Verilog de la unidad de datos, de la unidad de control, del sistema completo instanciando unidad de datos y unidad de control y su simulación, porque no podemos pasarlo al hardware. En concreto, en la práctica, la unidad de datos ya se da resuelta, hay que completar la unidad de control y hay que completar el sistema completo instanciando unidad de datos y unidad de control. Y luego hay que pasarles el test. Eso es lo que hay que hacer en la práctica. Es bueno que se entienda por qué se ha propuesto esta unidad de datos y cuál es el algoritmo de control, y eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, para explicarlo vamos a basarnos en el ejemplo que pusimos antes. Antes vimos que el multiplicador, un valor, por ejemplo, para el multiplicador podía ser el valor 1, 1, 1, 0. Y un valor para este sería el del multiplicando, perdón, y el del multiplicador que se propuso antes pues sería 5, ¿vale? Pero por coger el mismo ejemplo anterior. Bueno, pues antes también estuvimos explicando que lo que se trataba era de ir analizando los valores de los bits del multiplicador desde la posición menos significativa para ver si incorporamos a la suma lo que es el multiplicando o si no hay que sumar nada porque sería 0. Es que no tenemos otra, o es el multiplicando de 0, ya que los valores con los que trabajamos son siempre 1 y 0. Bueno, pues en esta unidad de datos que se propone, los elementos que se han puesto son los que nos permiten hacer ese algoritmo. Tenemos los registros sumh y suml, que es donde se van a ir guardando los resultados parciales, que son registros de desplazamiento. Tenemos el registro A donde se guarda el multiplicando, tenemos un sumador para poder sumar en el caso de que se necesite sumar y tenemos un registro de un bit que me permite guardar el acarreo porque al desplazar a la derecha sabemos, antes hemos explicado que había que incorporar el acarreo producido. Como la operación se realiza con números de 4 bits y el algoritmo consiste en 4 pasos, tenemos un contador, un módulo 4, que me va a controlar que justamente se han realizado esos 4 pasos, que realmente coinciden con 4 desplazamientos, cuando el acarreo es 1 ya ha terminado. Bueno, pues si nos fijamos en el algoritmo de control, que va a empezar cuando la señal de comienzo valga 1, pues aquí en el primer estado nos está diciendo que tenemos que partir del contador a 0, del registro sumh a 0, perdón, ¿vale? Del registro sumh a 0, es decir, que tendría 4 bits a 0 en el registro sumh. El dato A se escribe en el registro A, que sería el valor que nosotros hemos puesto en nuestro ejemplo para multiplicando.
Y el dato B se escribe en sun L, que sería el valor que nosotros hemos puesto como ejemplo para el multiplicador. ¿Vale? Eso se realizaría en el estado 1. Pasamos al estado 2, con lo cual se escriben los registros tal como hemos indicado en el estado 1, al producirse el flanco activo del reloj. Y una vez que estamos en el estado 2, podemos preguntar por el valor del bit sum L0, que sería el bit menos significativo del número que se ha guardado en el registro sum L, que en nuestro ejemplo era este. Entonces, en nuestro ejemplo, ese número, ese bit es 1. Como ese bit es 1, significa que se va a realizar la suma de lo que he guardado en el registro sum H, que está conectado al sumador, con el número A. Así que yo estoy ordenando que se sume 0 con A. Y bueno, que el valor del acarreo producido se guarde en el bit estable de acarreo. Eso es lo que se hace en el estado 2. Si sum L fuera 0, no habría que acumular esa suma de A, simplemente habría que poner a 0 el acarreo. Porque ya hemos visto antes que si sum L es 0, lo que en realidad se está acumulando la suma es 0, es decir, como si no se hiciera nada, que en este caso es lo que se hace, no se hace nada, no se ordena suma. Bueno, y luego pasamos al estado 3. Cuando estamos en el estado 3, lo que ha ocurrido es que el registro sum H se ha actualizado y para nuestro ejemplo, pues el valor que tendrá será el del multiplicando, la primera vez que entramos en el estado 3. Y en esa situación, yo ordeno desplazamiento a la derecha de sum H con el acarreo, de sum L con el bit menos significativo de sum H que lo tiene conectado a la señal de desplazamiento y ordeno que el contador cuente. ¿Vale? Entonces, en esta primera vez que entramos en el estado 3, como el contador va a estar a 0, el acarreo es 0 y pasaremos de nuevo al estado 2. Y cuando pasamos de nuevo al estado 2, ¿qué situación nos queda en nuestra unidad de datos? Pues que el contador se ha puesto en 1, el registro A no se modifica, el registro sum H se modifica y le entra el acarreo, por tanto se queda en 0, 1, 1, 1 y el registro sum L le ha entrado 0, se queda en 0, 1, perdón, 0, 0, 1, 0, así se queda. Eso es lo que ocurre cuando entramos por segunda vez en el estado 2 para nuestro ejemplo. Y el acarreo, pues, 0. ¿Vale? Bueno, pues cuando entramos por segunda vez en el estado 2 para nuestro ejemplo, sum L 0 vale 0. Con lo cual lo único que se va a hacer en el estado 2 es poner el acarreo a 0. Y pasamos al estado 3. Y en el estado 3 pues volvemos a decir que se desplace y volvemos a indicar que se cuente. Como el contador está en 1 y el acarreo no es 1, volveríamos al estado 2. Entonces cuando estamos por tercera vez en el estado 2, lo que ocurre es que el contador está en 2, pasa a 2, que en sum H se ha producido un desplazamiento, con lo cual tengo 0, 0, 1, 1. En sum L se ha producido un desplazamiento, con lo cual tengo 1, 0, 0, 1, porque lo que le ha entrado al desplazar es un 1, el último 1 de aquí. Tendría esta situación. Eso ocurriría al entrar por tercera vez en el estado 2. Y ocurre que al evaluar el bit menos significativo de sum L, que lo tenemos aquí, es 1. Por lo tanto, me voy a ir por el camino del 1 y se va a volver a acumular una suma. Entonces, aquí al sumar a lo que tenía en la suma parcial, pues lo que me queda es, cuando pasa al estado 3, lo que me queda es 0 más 1, 1, 1 más 1, 0 y me llevo 1, 1 más 1, 0 y me llevo 1, 1 más 1, 0 y me llevo 1. El valor del acarreo en este caso es 1. Y por lo tanto, cuando pasamos al estado 3, pues tengo esta situación.
tengo el acarreo que vale 1, tengo este valor en sum h, tengo este valor en sum L. Y ahora voy al estado 3, le digo que desplace y que cuente. Y paso por cuarta vez al estado 2. ¿Qué va a ocurrir cuando paso por cuarta vez al estado 2? Que el contador, como se ha incrementado, está en el estado 1, 1. Y en sum h sum L se produce este desplaza, entra 1, 0, 0, 0, este 1 entra allí, 1, 1, 0, 0. Esa es la situación. Y nos vamos al estado 3, al estado 2, perdón, y sum L 0 vale 0, con lo cual yo aquí simplemente lo que hago es poner el acarreo a 0, lo tengo aquí, ponemos el acarreo a 0 y tengo esta situación. Y luego, pues, ordeno desplazamiento y que el contador cuente, pero como el acarreo vale 1, ya me voy a fin, ¿vale? Entonces lo que va a ocurrir es que se va a producir un desplazamiento, el acarreo se va a quedar 0 y aquí esto se va a quedar 0, 1, 0, 0 y este se va a quedar 0, 1, 1, 0. Con lo cual este que tenemos aquí sería el resultado final de la operación. Aquí tenemos uno de los ejercicios que tenéis que hacer y que nos pide la práctica. Tenemos la carta y hay que pasarla a Verilog. Y eso es igual que se hace siempre, ¿vale? Aquí está la cabecera del módulo con las señales de entrada y de salida. Y nosotros las entradas las tenemos en rojo en la carta y las salidas las tenemos en azul. Luego tendréis que completar la codificación de los estados, que como podemos ver en nuestra carta tiene el estado 0, el 1, el 2, el 3 y el estado F, por lo tanto tiene 5 estados y necesitamos 3 bits para codificarlo. Y por eso se utilizan códigos de 3 bits. Luego había que terminar de declarar las variables que corresponden al estado actual y al siguiente estado como un array de 3 bits, puesto que se están utilizando 3 bits para los estados. El proceso de cambio de estado ya está hecho y el proceso combinacional pues es algo que tendríais que hacer. Entonces, sabéis que eso es un always, donde aquí dice que todas las salidas se inicializan a 0 y lo que se hace es cambiar la que valga 1 si se cumple la condición correspondiente y el estado también se inicializa el estado S0 y se cambia cuando haya que cambiarlo. Entonces luego viene un case donde se van recorriendo cada estado y se ejecuta pues si hay que poner la salida correspondiente a 1 o no. Si hay cajas de decisión, pues esas se implementan con un if. Eso ya se sabe, lo sabéis hacer porque además se ha explicado en teoría. Pues eso es lo que os correspondería hacia vosotros. Bueno, aquí están en el EDA Playground los archivos con los que tenéis que trabajar, porque el archivo UCF y el archivo sistema completo no se utilizan porque eso es para pasar a la placa y no vamos a pasarlo a la placa. Entonces, aquí en la ventana de design, como tenemos los archivos divididos entre ficheros, pues lo que se ha hecho con un incluir esos 3 ficheros que se van subiendo abriendo pestañas aquí. Otra posibilidad sería perdón, poner todo el diseño completo en la ventana design, pero si lo queréis separar en ficheros, la manera de hacerlo es con include. Como hemos dicho anteriormente, la unidad de datos está hecha, no tenéis que hacer nada, simplemente repasarla y entenderla. La unidad de control es la que tenéis que completar. Yo aquí he empezado, he completado los estados, he dimensionado adecuadamente las variables de estado actual y siguiente estado. Y bueno, esto ya no está terminado, esto habría que completarlo.
Y luego habría que completar multiplicador, que no tampoco está hecho. Tenéis que instanciar, una vez que tengáis la unidad de control hecha, tenéis que instanciar la unidad de control, el módulo de la unidad de control y la unidad de datos, definir los cables internos que conectan uno con otro y conectarlos. Y una vez hecho eso, pues tenéis que lanzar la simulación con el test bench que ya se ha proporcionado y se deben de explicar los resultados. Y eso es lo que hay que presentar en la práctica.